Por favor, solo finja que me está abrazando para que pueda escapar. La pequeña niña desesperada se lo susurró a un desconocido, sin saber en absoluto que aquel hombre era un multimillonario que cambiaría su vida para siempre. Quizá Coquito 1. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. La lluvia de otoño golpeaba las aceras del centro de Chicago, convirtiendo el mundo en una mancha borrosa de hormigón gris y faros que se deslizaban. David Mitchell se ajustó con fuerza su abrigo de lana negro al salir del edificio de Pearson & Associates, con las palabras de su abogado aún resonándole en la mente. El acuerdo del seguro está cerrado, David. Los asuntos de Sarah ya están en orden. 6 meses. 6 meses desde el accidente que le había arrebatado todo. Caminó sin rumbo por el distrito financiero con sus zapatos italianos chapoteando en charcos que ya no se molestaba en evitar. Aquel magnate tecnológico de 30 años que antes dominaba las salas de juntas con confianza, ahora se sentía como un fantasma vagando por su propia vida. Su empresa, Mitchell Technologies, prácticamente se dirigía sola en estos días. La había construido demasiado bien. Se había vuelto casi prescindible como todo lo demás en su mundo ahora. El sonido de unos pasos corriendo atravesó su bruma de autocompasión. Pasos pequeños, frenéticos que se acercaban. David alzó la vista justo cuando una diminuta figura chocó contra sus piernas, casi haciéndole perder el equilibrio. «Por favor», susurró una voz sin aliento urgente. «Por favor, señor, solo finja que me está abrazando». David miró hacia abajo atónito. Una niña pequeña de quizás 7 años con el cabello oscuro enredado y ropa que había visto días mejores se apretaba contra él. Sus ojos marrones desbordados de desesperación miraban nerviosos por encima de su hombro. «Ahí está», gritó una voz áspera detrás de ellos. «Emma vuelve aquí ahora mismo». La niña Emma alzó la vista hacia David con ojos suplicantes. «Por favor», susurró de nuevo. «Solo por un minuto. Finja que soy su hija». Algo en su voz, algo en aquellos ojos que contenían demasiado miedo para una niña. Tomó la decisión por David. Sin pensarlo, rodeó con los brazos a la pequeña temblorosa y la atrajo hacia sí. «Emma, cariño», dijo en voz alta con la autoridad que había aprendido en años de negociaciones empresariales. «Ahí estás. Papá te estaba buscando por todas partes». 2 hombres con uniformes oscuros se acercaron con el rostro enrojecido y furioso. David los reconoció de inmediato, seguridad privada del Riverside Children's Home, la saturada institución estatal del lado sur. «Señor», jadeó el guardia más alto. «Esa es una de nuestras residentes. Se escapó durante la hora al aire libre». David sintió las pequeñas manos de Emma aferrarse con más fuerza a su abrigo. «Lo siento», dijo con calma, «pero creo que se equivocan. Esta es mi hija Emma Mitchell». Los guardias intercambiaron miradas de duda el traje caro de David, su porte seguro, la manera en que de forma natural dominaba el espacio a su alrededor. Todo sugería a un hombre acostumbrado a que le creyeran sin cuestionarlo. «Señor, tenemos registros», empezó el guardia más bajo. «¿Está usted cuestionando que reconozca a mi propia hija?» La voz de David llevó el suficiente acero como para hacer retroceder a ambos. «Porque si es así, creo que a mis abogados les interesaría mucho saberlo». El guardia más alto carraspeó nervioso. «Por supuesto que no, señor. Debemos habernos equivocado. La niña que buscamos tiene el pelo más oscuro». Mientras los guardias se retiraban farfullando disculpas, David notó que el agarre de Emma se aflojaba poco a poco, aunque no llegó a soltarlo, y algo en lo más hondo de su pecho, algo que llevaba meses congelado, empezó a resquebrajarse. «Gracias», susurró ella contra su abrigo. David miró a esa valiente niña que de algún modo se había cruzado en su vida, justo en el momento en que él se preguntaba si tenía algún motivo para seguir viviendo. «De nada, Emma. Pero creo que tenemos que hablar». Y mientras la lluvia seguía cayendo a su alrededor, ninguno de los dos imaginaba que aquel abrazo desesperado sería el comienzo de algo que los salvaría a ambos.
pero primero tendrían que sobrevivir a lo que venía, porque huir del Riverside Children's Home era solo el principio de los problemas de Emma. Y David Mitchell estaba a punto de descubrir que algunas misiones de rescate cambian más al rescatador que al rescatado. David condujo a Emma por el suntuoso vestíbulo del Four Seasons, muy consciente de las miradas curiosas de otros huéspedes. Sus zapatillas desgastadas chirriaban sobre el mármol impecable, y ella mantenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, como si esperara que alguien la agarrara en cualquier momento. El contraste entre su ropa hecha a jirones y el lujo del hotel resultaba casi obsceno. «Señor Mitchell», asintió respetuosamente el conserje con unos ojos entrenados que apenas se detuvieron en la apariencia de Emma. «¿Su suite habitual?» «Sí, gracias, Marcus». La voz de David se mantuvo firme, pero su mente bullía de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de cometer lo que en esencia era un secuestro, ayudar a una niña a evadir la custodia legal. Pero algo en el terror puro de Emma había despertado en David instintos protectores que no sabía que aún poseía después de meses de entumecimiento emocional. En el ascensor, Emma rompió por fin el silencio. «¿Por qué me ayudaste?». Su voz era apenas un susurro, como si hablar más alto pudiera romper aquel inesperado refugio. David estudió su reflejo en las puertas del latón pulido. A pesar de todo el miedo, el agotamiento, el evidente abandono, su barbilla mantenía una inclinación obstinada que le recordó dolorosamente a Sara. Su difunta esposa poseía esa misma férrea determinación, esa negativa a rendirse incluso cuando las probabilidades eran imposibles. «¿Por qué huiste?». «Iban a separarme de Tommy», susurró con las pequeñas manos apretadas en puños. «Él solo tiene 5 años. No puede sobrevivir allí sin mí. Tiene pesadillas todas las noches, y no come si yo no estoy para asegurarme de que esté a salvo». El ascensor se abrió al piso del ático con un suave timbre. La suite de David era un testimonio de su éxito fenomenal: ventanales de suelo a techo, con vista a las aguas grises del lago Michigan, muebles de cuero italiano que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, una cocina gourmet que nunca usaba obras de arte de millones adornando las paredes. Emma se quedó inmóvil en el umbral, abrumada por una opulencia que jamás había imaginado. «¿Quién es Tommy?», preguntó David con suavidad, guiándola hasta el mullido sofá que podía acomodar a 8 personas. «Mi hermanito. Hemos estado juntos en Riverside por 2 años desde...». Se quedó callada, retorciendo ansiosamente las manos en el regazo. «Dicen que una familia quiere adoptarlo, pero a mí no. Soy demasiado grande. Dijeron que 7 años es demasiado. Nadie quiere a niñas de 7 años que hacen demasiadas preguntas». El pecho de David se tensó con una emoción que creía muerta desde la pérdida de Sara, una ira justa ante el dolor ajeno. «¿Y lo has estado cuidando todo este tiempo? Alguien tiene que hacerlo. Tiene pesadillas con el incendio, con que mamá y papá ya no están. No come si yo no le recuerdo. Se asusta cuando los niños mayores son malos». La voz de Emma se quebró, revelando el enorme peso que aquella niña de 7 años había cargado. «No puedo dejar que me lo quiten. Él es todo lo que me queda en el mundo». Por primera vez en meses, David sintió un propósito genuino agitándose en su pecho, atravesando la niebla de duelo que lo consumía. «Emma, ¿y si te dijera que podría haber otra manera? ¿Y si encontramos una solución para que tú y Tommy estén juntos para siempre?». Los ojos de Emma se agrandaron con una esperanza tan pura y desesperada que casi le rompió el corazón. «Harías eso por nosotros, pero ni siquiera nos conoces». «Lo intentaré con todo lo que tengo», dijo David. Y por primera vez desde el funeral de Sara, decía algo con absoluta certeza. «Pero primero necesitas comida y descanso. Mañana veremos cómo salvar a tu hermano y asegurarnos de que nunca tengan que separarse de nuevo». Cuando Emma finalmente se permitió relajarse en los mullidos cojines, David se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Sara, tenía algo por lo que valía la pena luchar otra vez. En realidad 2 motivos. Y movería cielo y tierra para protegerlos a ambos. A la mañana siguiente, David se sentó frente a su viejo abogado Robert Chen en la oficina de paneles de caoba del hombre,
con vista al centro de Chicago. La expresión de Robert se volvió cada vez más preocupada mientras David explicaba los acontecimientos del día anterior, sus dedos bien cuidados tamborileando nerviosamente sobre el escritorio de cuero. «Déjame entender esto bien», dijo Robert lentamente, quitándose las gafas de montura metálica para limpiarlas, un hábito nervioso que David reconocía tras 20 años de batallas legales. «Quieres adoptar a 2 niños que conociste ayer, uno de los cuales es técnicamente un fugitivo de la custodia estatal, y me pides que haga que esto ocurra de inmediato». Emma no es una fugitiva, Robert. Es una niña aterrada que intenta proteger a su hermano de un sistema que les ha fallado catastróficamente. Robert se recostó en su sillón de cuero, estudiando a su cliente más exitoso con ojos preocupados. «David, entiendo que aún estás procesando tu duelo por Sarah, pero este no es el modo de llenar ese vacío. Hacerse cargo de niños dañados no es terapia, y no es lo que Sarah habría querido para ti. Esto no tiene nada que ver con el duelo», interrumpió David con brusquedad, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. «Estos niños necesitan ayuda y yo estoy en posición de proporcionarla. Tengo recursos ilimitados, un hogar estable y tiempo para dedicar a su recuperación. El Estado no lo verá así. Eres un hombre soltero sin experiencia como padre, y francamente tu estado mental desde el accidente ha sido...» La voz de Robert se suavizó con preocupación genuina. «Apenas has salido de tu ático en 6 meses. Has perdido reuniones críticas de la Junta. Tu asistente responde cada semana a llamadas de inversionistas preocupados. La prensa empieza a hacer preguntas sobre la estabilidad del liderazgo de Mitchell Technologies». David se levantó de golpe, paseando hasta las ventanas del piso al techo. «Mi estado mental está perfectamente bien. Estoy funcionando. Estoy tomando decisiones. Estoy manejando mis responsabilidades. Estás sobreviviendo, no viviendo. Hay una diferencia». La voz de Robert llevaba el peso de décadas de amistad. «Me preocupo por ti, pero hacerte cargo de niños profundamente traumatizados no es la solución. Solo el proceso de adopción podría tardar años, suponiendo que el Estado siquiera te considere elegible». David se volvió hacia su amigo y abogado. «Ellos no son mercancía dañada que deba repararse, Robert. Son sobrevivientes que han sido defraudados por cada adulto que debía protegerlos. Si yo no los ayudo, ¿quién lo hará?». De regreso en la suite del hotel, David encontró a Emma, acurrucada junto a los enormes ventanales, aún con la ropa de ayer a pesar de las bolsas llenas de atuendos nuevos que él había mandado traer. Parecía increíblemente pequeña contra el telón de fondo del imponente horizonte de Chicago, una diminuta figura empequeñecida por un mundo demasiado grande y cruel para alguien de su edad. «¿Cómo te fue con tu abogado?», preguntó ella en voz baja sin apartar la mirada de la ventana. David se sentó a su lado en el asiento del ventanal, notando cómo ella se tensaba instintivamente antes de obligarse a relajarse. «Va a ser complicado. El sistema no está diseñado para situaciones como esta. Hay procedimientos, periodos de espera, evaluaciones». Emma asintió con la sabiduría resignada de quien aprendió temprano que los adultos hacen promesas que no pueden cumplir. «Está bien, lo entiendo. Lo intentaste, y eso es más de lo que ha hecho nadie. Emma, mírame». Esperó hasta que sus ojos marrones se encontraron con los suyos, viendo la frágil esperanza que ella intentaba proteger con tanto esfuerzo. «Dije complicado, no imposible. No me rindo fácilmente. Pregunta a cualquiera que haya intentado competir contra Mitchell Technologies. Lucho hasta ganar». Por primera vez desde que la conoció, Emma sonrió. Sonrió de verdad, iluminando todo su rostro. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora iremos a ver a Tommy, oficialmente como tu posible nueva familia». David sacó su teléfono recorriendo contactos que representaban décadas de favores e influencias acumuladas. «Voy a llamar a todos los que me deben algo. Para esta noche quiero saber exactamente contra qué luchamos y cómo ganar». Emma lo abrazó con fuerza y David sintió algo que había olvidado: que existía esperanza mezclada con una determinación feroz
y el conocimiento tan aterrador como emocionante de que finalmente tenía algo por lo que valía la pena luchar de nuevo. El Riverside Children's Home se alzaba como una fortaleza de hormigón gris en el abandonado sur de Chicago. Sus ventanas estrechas estaban enrejadas, y una valla de alambre de púas coronaba el cercado, haciéndolo parecer más una prisión de mínima seguridad que un lugar destinado a cuidar niños. El reluciente Tesla negro de David desentonaba de forma absurda en el estacionamiento lleno de baches, atrayendo miradas suspicaces de los pocos empleados visibles a través de las ventanas mugrientas del edificio. «No quiero volver a entrar allí», susurró Emma, aferrándose a la mano de David con fuerza suficiente para dejarle marcas. Todo su cuerpo temblaba mientras se acercaban a la entrada institucional. «Huele a desinfectante y a tristeza, y las paredes siempre están frías. No tendrás que quedarte», prometió David, apretándole la mano para tranquilizarla. «Solo vamos a visitar a Tommy. Recuerda solo el tiempo suficiente para que sepa que alguien está luchando por ustedes dos». La directora Margaret Walsh era una mujer severa de unos 50 y tantos años, que claramente miraba a David con profunda sospecha, a pesar de su traje caro y su obvia riqueza. Su oficina era austeramente funcional, decorada solo con pósters motivacionales sobre la disciplina y el desarrollo del carácter, y una única planta marchita que parecía reflejar la esperanza de los niños a su cargo. «Señor Mitchell, agradezco su repentino interés en la adopción», dijo Walsh, con un tono que sugería cualquier cosa menos aprecio. «Pero debo informarle que Emma Chen no está disponible para ser adoptada. Ha mostrado serios problemas de conducta que la hacen inadecuada para integrarse a una familia». «¿Qué tipo de problemas de conducta?», preguntó David, sus instintos de hombre de negocios inmediatamente recelosos de acusaciones tan vagas. Escaparse desafiar a las figuras de autoridad e incapacidad para adaptarse a nuestra estructura y reglas establecidas. Ha sido consistentemente disruptiva para las oportunidades de colocación de otros niños. El tono de Walsh era seco profesional, pero David percibió algo más debajo, una genuina antipatía hacia una niña de 7 años. Cuestiona nuestras decisiones, socava a nuestro personal, y ha demostrado ser incapaz de aceptar una disciplina apropiada. David sintió que Emma se tensaba a su lado, encogiéndose como si intentara volverse invisible. «Tiene 7 años. La edad no excusa un comportamiento destructivo, señor Mitchell. Sin embargo, su hermano Tommy es un excelente candidato para adopción, bien portado, adaptable, sin historial de problemas o desafío. Varias familias han mostrado un fuerte interés en él. Fueron guiados por pasillos estériles revestidos de pósters motivacionales que resultaban cruelmente irónicos, dada la evidente desesperación del lugar. Cada día es un nuevo comienzo, colgaba sobre una mancha de agua que se extendía por las baldosas agrietadas del techo. Niños de varias edades se sentaban en una lúgubre sala común, sus rostros vacíos con esa particular ausencia que David reconocía de sus propios meses recientes de existir sin realmente vivir. Entonces, Emma soltó la mano de David y corrió hacia un pequeño niño de cabello color arena y los mismos expresivos ojos marrones que ella. Era Tommy. El reencuentro fue desgarrador en su intensidad desesperada. Tommy, que no podía tener más de 5 años, se lanzó a los brazos de Emma y se aferró a ella como si fuera su salvavidas, que comprendió David con creciente ira probablemente lo era. El pequeño sollozaba contra el hombro de su hermana, su delgado cuerpo temblando de alivio y terror. «Emma, dijeron que te habías ido para siempre y que nunca volverías». La voz de Tommy era aguda de pánico, las palabras atropellándose unas a otras. «No comí ayer ni anteayer. No podía encontrarte en ninguna parte. La señora Patterson dijo que probablemente te atropelló un coche». «Ya estoy aquí, cariño», lo tranquilizó Emma, pasándole los dedos por el cabello con la delicadeza practicada de quien lo ha estado maternando por años. «Estoy aquí y traje a alguien especial para que te conozca». La directora Walsh observaba el reencuentro con evidente desaprobación. Como puede ver, su codependencia es muy problemática. Tommy necesita aprender independencia y límites de apego apropiados. Él necesita a su hermana,
dijo David con firmeza mirando cómo Tommy se aferraba a Emma como si ella fuera lo único sólido en su mundo. Y quiero adoptarlos a los dos juntos como una unidad familiar. Eso es absolutamente imposible. Emma no es apta para adopción debido a sus problemas de conducta y su incapacidad para integrarse en entornos familiares estructurados. Emma es una niña de 7 años que se ha visto obligada a nacer de madre de su hermanito traumatizado, porque su institución ha fallado en brindar el cuidado adecuado. La voz de David llevaba la misma autoridad implacable con la que había construido su imperio. Estoy preparado para darles a ambos un hogar amoroso, una educación excelente, terapia integral y todos los recursos que necesiten para sanar su trauma. El rostro de Walsh se endureció en líneas feas. Señor Mitchell, creo que esta reunión ha terminado. Claramente no entiende las complejidades del cuidado institucional de menores. Mientras se preparaban para irse, Tommy no soltaba a Emma sus pequeños dedos enredados en su camiseta. «No me dejes otra vez», suplicó con lágrimas corriendo por su cara. «No puedo dormir sin ti. Las pesadillas regresan». «Volveré por ti», prometió Emma con fiereza, sus propias lágrimas cayendo libremente. «Lo juro por las tumbas de mamá y papá, volveré por ti. El señor David va a ayudarnos a ser una verdadera familia». Observando esa despedida desesperada, David tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo iba a adoptar a esos niños, iba a destruir sistemáticamente la institución que los había torturado. 3 días después, la investigadora privada de David, Janet Rodríguez, desplegó fotografías y documentos sobre la mesa del comedor como si fueran pruebas de una escena del crimen. Emma estaba a salvo en el club infantil supervisado del hotel. David la había convencido de que necesitaba actuar como una niña normal durante unas horas, mientras él planeaba los siguientes pasos de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una guerra. «No te va a gustar lo que encontré», dijo Janet con gravedad, su rostro curtido serio mientras organizaba las pruebas condenatorias. Riverside Children's Home ha estado bajo investigación estatal durante los últimos 18 meses. Falta crónica de personal, supervisión inadecuada, acusaciones de abuso emocional e irregularidades financieras que harían llorar a tu contable. David estudió las fotografías con horror creciente. Dormitorios hacinados con niños durmiendo en colchones en el suelo. Equipo de juegos roto, sostenido con cinta adhesiva. Niños con ojos vacíos. Y esa quietud particular que surge cuando la esperanza ha sido aplastada sistemáticamente. ¿Por qué no han cerrado este lugar? Política y dinero, los sospechosos de siempre. La directora Walsh tiene conexiones profundas en el departamento estatal. Su cuñado forma parte del comité de supervisión. Además, son significativamente más baratos que otras instalaciones, así que el Estado sigue enviando niños allí para ahorrar presupuesto. Janet señaló una foto especialmente condenatoria de niños comiendo lo que parecía comida de prisión. Pero aquí es donde se pone interesante. 3 familias distintas han solicitado específicamente la adopción de Tommy Chen en los últimos 6 meses. A todas se les dijo que Emma no estaba disponible debido a graves problemas de conducta. Problemas de conducta como proteger a su hermano y hacer preguntas incómodas. Exactamente. Entrevisté a exempleados que renunciaron con disgusto. Pintaron un cuadro muy diferente de Emma. Responsable, cariñosa, en realidad ayudaba a los niños más pequeños a adaptarse a la institución. Enseñaba a algunos a leer, mediaba en conflictos, incluso organizaba celebraciones de cumpleaños secretas con golosinas de contrabando. La expresión de Janet se ensombreció con ira profesional. Pero Emma también hacía demasiadas preguntas: ¿por qué separaban deliberadamente a los hermanos? ¿Por qué algunos niños recibían un trato preferencial? ¿Por qué los procesos de adopción seguían fallando? David sintió que su ira cuidadosamente contenida se transformaba en algo volcánico. Ella era una amenaza para su rentable sistema de disfunción. Se pone mucho peor. Tommy ha tenido 3 intentos serios de adopción fallidos en el último año. Cada vez las familias interesadas dijeron que estaba demasiado traumatizado, patológicamente apegado a su hermana.
Lloraba constantemente por Emma, se negaba a comer, sufría ataques de pánico tan graves que requerían intervención médica. Janet sacó otra pila de documentos. La última familia presentó una queja oficial diciendo que el hogar nunca reveló la magnitud de su daño psicológico, daño causado directamente por forzarlo a vivir sin su figura de apego principal, porque lo separaron deliberadamente de la única persona que podía ayudarlo a sanar. Hay más, y te va a romper el corazón. Encontré los expedientes originales de Emma y Tommy, junto con la cobertura periodística de la muerte de sus padres. La voz de Janet se suavizó con una compasión genuina. Incendio en la casa hace 2 años, un fallo eléctrico en medio de la noche. Emma se despertó con el humo, logró sacar a Tommy de su cuna y llevarlo a un lugar seguro. Salvó su vida David. Tenía 5 años y cargó a su hermano de 3 a través de una casa en llamas. David tuvo que aferrarse al borde de la mesa para mantenerse de pie. Aquella niña de 7 años ya lo había perdido todo. Una vez había literalmente llevado a su hermano a salvo a través del fuego, y había pasado 2 años luchando por mantener unida a su familia, en un sistema diseñado para destrozarla con fines de lucro. Janet, necesito que indagues más en todo. Las finanzas de Walsh, las conexiones de los miembros de la Junta, los patrones de financiación estatal, las adopciones fallidas. Si quieren jugar sucio con la vida de estos niños, van a descubrir lo que es el verdadero poder cuando está bien motivado. Cuando Emma regresó esa tarde parloteando con entusiasmo sobre los amigos que había hecho en el club infantil del hotel, encontró a David hablando por teléfono con un ejército de aliados, su abogado corporativo, contactos de capital de riesgo, periodistas de investigación y 3 diferentes organizaciones de defensa de los niños. ¿Todo está bien?, preguntó en voz baja su nueva felicidad, apagándose al percibir la tensión en su voz. David colgó y se arrodilló a su altura tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Emma, ¿cómo te sentirías si nunca más tuvieras que preocuparte por separarte de Tommy? Si tuvieras un hogar real donde ambos estén seguros y amados. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué quiere decir, de verdad va a ser nuestro papá? Quiero decir que voy a asegurarme de que tú y Tommy vengan a casa conmigo donde pertenecen como mis hijos. Pero necesito que confíes en mí completamente, porque esta lucha se pondrá muy fea antes de mejorar. Emma enderezó sus pequeños hombros con una determinación que le recordó a David cada batalla ganada, cada trato imposible que había cerrado por pura negativa a aceptar la derrota. Confío en usted más que en nadie en el mundo, y ya no le tengo miedo a lo feo. He vivido en lo feo durante 2 años enteros, y estoy lista para luchar por algo hermoso. Cuando David arropó a Emma en la habitación de invitados esa noche, leyéndole una historia sobre familias que permanecen unidas pase lo que pase, no tenía idea de que la directora Walsh ya planeaba su feroz contraataque. La llamada que amenazaría con destruirlo todo llegaría en menos de 12 horas. La llamada llegó a las 6:47 AM, sobresaltando a David del primer sueño verdaderamente pacífico que había tenido en meses. Un sueño que provenía de finalmente tener un propósito más allá de la mera supervivencia. Señor Mitchell. La voz era oficial, fría con la autoridad de la ley. Habla la detective Sara Martínez del Departamento de Policía de Chicago. Necesitamos hablar con usted de inmediato sobre Emma y Tommy Chen. La sangre de David se volvió hielo. Chen, los menores que usted ha estado ocultando ilegalmente. Necesitamos que usted y la niña se presenten en la estación inmediatamente para ser interrogados por cargos de secuestro, interferencia con la custodia legal y poner en peligro a un menor. 1 hora después, David se encontraba en una sala de interrogatorios estéril, que olía a desinfectante industrial y desesperación. Emma se apretaba a su lado, ambos frente a la detective Martínez, una mujer de unos 40 años de carácter firme, y a una mujer de rostro afilado presentada como Karen Phillips, del Departamento de Servicios de Protección Infantil. Señor Mitchell, comenzó la detective Martínez consultando un grueso expediente. Usted está en un problema legal extremadamente serio. Interferir con la custodia legal
Ocultar a una menor fugitiva posibles cargos de secuestro, que podrían resultar en décadas de prisión federal. Yo ayudé a una niña asustada que pidió protección. Usted ayudó a una menor a evadir a las autoridades y a su tutor legal. Interrumpió Phillips con suavidad calculada. Emma ha sido reportada oficialmente como desaparecida de la custodia del Estado durante 4 días. Durante este tiempo, su hermano Tommy ha sido colocado con una familia de acogida aprobada que puede brindarle el cuidado adecuado. Emma jadeó audiblemente, su pequeño cuerpo se puso rígido de terror. No pueden llevarse a Tommy. Le prometí que volvería por él. No puede sobrevivir sin mí. Emma, la voz de Phillips, adoptó un tono paternalista que hizo que a David se le erizara la piel. A veces las promesas no pueden cumplirse cuando las hacen niños que no entienden las responsabilidades de los adultos. Tommy está en un hogar maravilloso y estable ahora con personas que pueden darle una estructura y cuidado apropiados sin la carga de una relación fraternal inestable. Yo le doy el cuidado apropiado, replicó Emma con furia desesperada, la voz quebrándose. Lo he cuidado desde que tenía 3 años. Lo salvé del incendio. No come ni duerme sin mí. Pensará que lo abandoné. David sintió la ira acumulándose en su pecho como metal fundido. ¿Dónde está exactamente Tommy ahora? Phillips intercambió una mirada significativa con la detective Martínez. Esa información es confidencial para la protección del niño, pero puedo asegurarle que está recibiendo una excelente atención profesional de una familia cuidadosamente evaluada, con amplia experiencia en trauma infantil. ¿Qué familia? ¿Cuáles son sus calificaciones? ¿Desde cuándo están aprobados? Presionó David mientras sus instintos empresariales le gritaban que había algo fundamentalmente mal en esas evasivas. Señor Mitchell, la detective Martínez se inclinó hacia adelante con tono intimidante. Su principal preocupación debería ser evitar cargos criminales graves que podrían destruir su vida y su imperio empresarial. Estamos dispuestos a ser indulgentes si coopera plenamente y devuelve a Emma a la custodia correspondiente de inmediato sin más interferencias. David miró a Emma, que se esforzaba desesperadamente por ser valiente, sus pequeños puños apretados con los nudillos blancos sobre su regazo, las lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas. Todo en él se rebelaba contra la idea de devolver a esa niña a personas que la veían como un problema que debía eliminarse, y no como una niña que merecía ser amada y protegida. Quiero hablar con mi abogado de inmediato. Señor Mitchell, dijo Phillips con una suavidad oleosa, alargar esto con maniobras legales costosas solo traumatizará más a Emma y hará que su eventual reintegración al cuidado adecuado sea mucho más difícil. ¿Reintegración a qué? A un sistema que la ha fallado sistemáticamente desde el momento en que ingresó en él. La máscara profesional de Phillips se resquebrajó ligeramente, revelando algo feo debajo. El sistema funciona eficazmente para los niños que colaboran de manera constructiva. Emma ha demostrado una incapacidad constante para adaptarse a la estructura necesaria y a la autoridad legítima. Emma ha demostrado un valor constante al proteger a su hermano en un entorno que deliberadamente intentó destruir su vínculo familiar por conveniencia económica, replicó David. Señor Mitchell. El tono de la detective Martínez se volvió agudo y amenazante. Tiene exactamente 10 minutos para decidir. Coopere plenamente ahora y consideraremos esto un desafortunado malentendido. Continúe obstruyendo los procedimientos legales y será arrestado por múltiples delitos graves, incluido poner en peligro a un menor. David sintió la trampa cuidadosamente construida cerrarse a su alrededor, como una jaula de acero. Pero cuando Emma lo miró con una confianza absoluta, brillando en sus ojos, una confianza que decía que él era el único adulto que realmente había luchado por ella, comprendió algo que cambió por completo el juego. Ya no estaba luchando por la custodia. Estaba luchando por justicia, y tenía recursos que ellos ni siquiera podían imaginar. Detective Martínez, dijo David con una calma letal. Antes de continuar, quiero denunciar oficialmente múltiples delitos: abuso infantil sistemático, infligir deliberadamente trauma psicológico, conspiración para separar hermanos por ganancia económica y fraude en procesos de adopción.
Y tengo pruebas completas. Phillips palideció visiblemente. Señor Mitchell está haciendo acusaciones completamente infundadas que podrían constituir difamación. Ah, sí. David sacó su teléfono con precisión quirúrgica. Porque creo que a la oficina del FBI le fascinaría la investigación de Janet Rodríguez sobre las irregularidades financieras de Riverside Children's Home, el patrón documentado de adopciones saboteadas deliberadamente y el abuso sistemático de niños vulnerables. Mientras los adultos se miraban entre sí a través de la mesa en un silencio eléctrico, Emma susurró algo que detuvo a todos en seco. Tommy no está con una buena familia, ¿verdad? Todavía está en Riverside, en la sala de castigo donde ponen a los niños que lloran demasiado. El silencio que siguió le dijo a David todo lo que necesitaba saber. La verdadera guerra apenas comenzaba. Y ahora sabía exactamente qué clase de monstruos estaba enfrentando. Pero Emma acababa de revelar que sabía mucho más sobre los oscuros secretos de la institución de lo que nadie había imaginado. Secretos que podían derribar todo el sistema corrupto. En menos de 2 horas después de la revelación de Emma sobre la sala de castigo, David había movilizado un equipo que habría impresionado a una empresa de gestión de crisis de la lista Fortune 500. El ático de David se había transformado en una sala de guerra con portátiles documentos legales y una línea directa con la periodista de investigación Rebecca Torres, del Chicago Tribune. «Emma», dijo David con suavidad, arrodillándose junto a ella mientras la niña permanecía acurrucada en el asiento de la ventana. «Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre esa sala de castigo. Puedes hacerlo por Tommy». Los ojos de Emma estaban rojos de tanto llorar, pero su voz era firme con la terrible sabiduría de una niña que había visto demasiado. «Está en el sótano más allá del cuarto de la lavandería donde nos hacen trabajar. La señora Walsh mete allí a los niños cuando se portan mal. Eso significa llorar por sus familias o hacer preguntas sobre por qué no pueden llamar a sus parientes». Se secó la nariz con la manga. «No hay ventanas, solo un colchón en el suelo y un balde. Te dan una comida al día y te dicen que pienses en tu comportamiento». Las manos de David se cerraron en puños. «¿Cuánto tiempo se quedan los niños allí?» «Depende de lo arrepentidos que parezcan. Billy Martínez estuvo allí 5 días el mes pasado, porque no dejaba de preguntar por su abuela. Cuando salió no habló durante semanas». La voz de Emma bajó a un susurro. «Tommy estuvo allí 3 veces antes de que yo aprendiera a impedir que se lo llevaran. Por eso tengo que hacer tantas preguntas y causar problemas. Así desvío su atención hacia mí en lugar de hacia él». Rebecca Torres levantó la vista de su portátil. Su rostro de periodista experimentada pálido de shock. «David, si esto es cierto, estamos hablando de abuso infantil sistemático, en una escala que podría derribar todo el sistema de supervisión estatal. Esto no es solo negligencia institucional, es tortura». El teléfono de David vibró con un mensaje de texto de Janet Rodríguez. «Emergencia. Encontré a Tommy. Ven ahora. Llevo refuerzos». 20 minutos después, el convoy de SUVs negros de David se detuvo frente al Riverside Children's Home, seguido de cerca por la furgoneta de noticias de Rebecca y 3 vehículos de servicios de protección infantil que Janet había logrado convencer para unirse a su redada improvisada. La directora Walsh los recibió en la entrada, su rostro retorcido de furia y pánico. «No tiene autoridad aquí, Mitchell. Esto es acoso a una institución estatal». David se acercó a Walsh, su voz mortalmente tranquila. «¿Dónde está Tommy Chen?» «Ese niño está recibiendo la orientación disciplinaria apropiada por sus problemas de conducta». «¿Dónde está?» El rugido de David resonó por los pasillos institucionales, haciendo que varios niños asomaran la cabeza por las puertas con terror y fascinación. Janet apareció a su lado con el rostro sombrío. «Sótano 3er cuarto después de las lavadoras industriales. ¿David?» Ella negó con la cabeza. «Prepárate para lo que vas a ver». La sala de castigo era exactamente como Emma la había descrito y peor. Tommy estaba sentado en una esquina, los delgados brazos alrededor de sus rodillas, balanceándose levemente.
Parecía haber envejecido años en los 4 días desde la última vez que David lo vio, su rostro demacrado por la deshidratación y el terror. Cuando vio a los adultos entrar, se presionó más contra la pared. «Por favor, no me hagan más daño», susurró. «Seré bueno. No volveré a llorar por Emma. Lo prometo». David jamás había experimentado una furia como la que lo llenó en ese momento. No era simple enojo. Era un cambio fundamental en su comprensión de lo que era capaz de proteger y de destruir. Se arrodilló lentamente junto a Tommy, su voz infinitamente suave, a pesar de la ira que le ardía en el pecho. «Tommy, ¿te acuerdas de mí? Soy David, el amigo de Emma. Ella me envió para llevarte a casa con ella». Los ojos de Tommy se abrieron con desesperada esperanza. «Emma, ¿ella está bien de verdad?» «Dijeron que estaba muerta, que la atropelló un coche porque huyó. Emma está a salvo y esperándote. Nunca dejó de luchar por volver contigo». David extendió la mano con cuidado. «¿Quieres verla ahora mismo?» Cuando Tommy se lanzó a los brazos de David, aferrándose con la fuerza desesperada de un niño que se estaba ahogando, y por fin encontraba tierra firme. David hizo un juramento que cambiaría toda su vida. No solo iba a destruir el Riverside Children's Home, iba a asegurarse de que ningún niño volviera a sufrir algo así. Detrás de ellos, Rebecca Torres documentaba todo con el rigor de una ganadora del Pulitzer, que acababa de encontrar la historia de su carrera. El reinado de terror de la directora Walsh estaba a punto de convertirse en noticia de primera plana en todo el país. Pero primero David tenía que llevar a casa a 2 niños a salvo y terminar una guerra. El reportaje del Chicago Tribune salió en los puestos y plataformas digitales a las 6:00 a.m., en punto, con un titular que detuvo el tráfico Casa de los Horrores. CEO tecnológico multimillonario expone abuso infantil sistemático en una instalación financiada por la ciudad. Rebecca Torres había trabajado toda la noche redactando un artículo tan demoledor que se volvió viral de inmediato, compartido miles de veces en pocas horas. David se sentó en la sala de estar de su ático, Emma acurrucada a su lado izquierdo y Tommy apoyado en el derecho. Ambos niños finalmente dormían después de su emotivo reencuentro la noche anterior. Su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer, con llamadas de reporteros políticos y grupos de defensa infantil de todo el país. «Señor Mitchell». La voz de Rebecca llegó a través de su auricular Bluetooth. «CNN quiere una entrevista en vivo en 30 minutos. La oficina del gobernador exige una investigación inmediata, y la directora Walsh acaba de convocar una conferencia de prensa diciendo que usted está mentalmente inestable y que está usando a estos niños como peones en una especie de crisis por duelo». David se desprendió con cuidado de los niños dormidos, acomodándoles las mantas. «Que lo intente. Las pruebas de Janet son irrefutables. Y tenemos los registros médicos de Tommy del examen hospitalario de anoche. Deshidratación, desnutrición y respuestas de trauma que serían criminales si le sucedieran a un prisionero adulto». Las apariciones en los programas matutinos fueron una clase magistral de furia controlada. David se sentó frente a periodistas experimentados con un comportamiento calmado y profesional, pero con palabras que llevaban el peso de una autoridad moral absoluta. Cuando Walsh apareció en una cadena rival afirmando que Emma era una niña perturbada con antecedentes de manipulación y mentiras, la respuesta de David fue rápida y demoledora. «La directora Walsh es una mujer que puso a un niño de 5 años en confinamiento solitario por llorar por su hermana», dijo directamente a la cámara. «Dejaré que el público decida quién manipula a quién aquí». Al mediodía, los manifestantes se habían reunido frente al Riverside Children's Home con pancartas que decían: «Salven a nuestros niños y cierren esta casa de los horrores». Las redes sociales explotaron con los hashtags Justice for Emma and Tommy. Defensores de la infancia de todo el país comenzaron a pedir intervención federal. La doctora Patricia Williams, la psicóloga infantil que David había contratado para evaluar a ambos niños,
presentó sus conclusiones preliminares por videoconferencia a su equipo legal. El trauma que estos niños han experimentado es profundo y sistemático. Emma muestra hipervigilancia consistente con estrés prolongado, y Tommy presenta signos claros de síndrome de abuso institucional. El hecho de que Emma haya logrado mantener sus instintos protectores y su resiliencia emocional es extraordinario. Emma se movió en el sofá parpadeando a la luz de la tarde que entraba por las ventanas de piso a techo. Todo esto está pasando por nosotros. David se sentó a su lado acariciándole suavemente el cabello. Esto está pasando porque niñas valientes como tú finalmente tienen a alguien con suficiente poder para hacer que el mundo escuche. ¿Estamos en problemas? ¿Van a llevarse a Tommy otra vez? Nunca, dijo David con absoluta certeza. Te lo prometo, Emma, nunca volverán a separarte de Tommy. No mientras yo respire. Emma lo miró con la seriedad intensa de una niña que ha aprendido a leer las emociones de los adultos para sobrevivir. ¿De verdad vas a ser nuestro papá? Para siempre, incluso cuando seamos grandes. La pregunta golpeó a David con una fuerza inesperada. En toda su planificación estratégica y maniobras legales, se había enfocado en rescatar a estos niños del peligro inmediato. Pero Emma preguntaba por permanencia, por pertenencia, por el tipo de familia para siempre, que ambos niños habían perdido en un incendio 2 años atrás. Sí, dijo, y se dio cuenta de que nunca había dicho nada con mayor convicción en su vida. Para siempre. Incluso cuando sean adultos con sus propias familias, siempre serán mis hijos. Emma sonrió con alegría pura y le rodeó el cuello con los brazos. Pero por encima de su hombro, David pudo ver a Tommy observándolos con ojos que mostraban demasiada fatiga para un niño de 5 años. El pequeño había aprendido a no confiar en las promesas de para siempre. David tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez en meses, ese trabajo le parecía lo más importante que había intentado jamás. Afuera, la guerra mediática seguía su curso, pero dentro de su ático estaba aprendiendo a ser alguien que nunca había sido antes un padre. El teléfono sonó con una noticia que lo cambiaría todo. Señor Mitchell, soy la agente del FBI Sarah Cooper. Necesitamos discutir lo que hemos descubierto sobre los registros financieros de Riverside Children's Home. Puede venir de inmediato y traer a su equipo legal. Esto es más grande de lo que imagina. La oficina del FBI en el centro de Chicago se sentía como una fortaleza de justicia toda de hormigón y acero, y con el peso de la autoridad federal. David se sentó en una mesa de conferencias rodeado por la agente Sarah Cooper, el subdirector Michael Ross, y suficientes cajas de pruebas para llenar un pequeño almacén. Emma y Tommy estaban a salvo con la doctora Williams, comenzando finalmente las sesiones de terapia que los ayudarían a procesar su trauma. Señor Mitchell, comenzó la agente Cooper, mientras desplegaba documentos financieros sobre la mesa pulida. Su investigadora privada solo descubrió la punta del iceberg. Lo que hemos encontrado en las últimas 48 horas es una operación sistemática que involucra múltiples hogares infantiles en 3 estados. David se inclinó hacia adelante sus instintos de hombre de negocios, reconociendo de inmediato el alcance de lo que ella describía. ¿Lavado de dinero? Peor. Riverside Children's Home ha estado saboteando deliberadamente las adopciones para mantener una población constante de residentes a largo plazo. El Estado paga más por los niños que han estado en el sistema por más de 2 años, casi el doble de la tarifa estándar para los niños de difícil colocación. El subdirector Ross desplegó un gráfico que mostraba las estructuras de pago. Han estado creando niños difíciles de colocar dañándolos psicológicamente. La revelación golpeó a David como un golpe físico. Han estado torturando niños por lucro. Hay algo peor, continuó Ross. Hemos identificado al menos otras 12 instalaciones en Illinois, Wisconsin e Indiana que operan esquemas similares. Walsh no actuaba sola. Esto es una empresa criminal organizada disfrazada de bienestar infantil. La voz de la agente Cooper transmitía la furia controlada de alguien que había pasado 20 años luchando contra la injusticia. Emma y Tommy no eran solo víctimas, eran centros de beneficio,
2 niños que generaban aproximadamente $8,000 al mes en fondos estatales, con una supervisión mínima. David tuvo que agarrarse al borde de la mesa para mantener la compostura. La sala de castigo fue diseñada para romper el espíritu de los niños de manera sistemática. A los niños que se rebelan contra el sistema, que hacen preguntas, que intentan proteger a sus hermanos, los apuntan para su destrucción psicológica hasta que se vuelven dóciles o salen del sistema. Ross le mostró fotografías de instalaciones similares. Hemos encontrado salas de castigo en 8 de las 12 ubicaciones que estamos investigando. ¿De cuántos niños estamos hablando? La expresión del agente Cooper se volvió aún más sombría. Estimación conservadora: más de 300 niños están siendo abusados activamente en este momento. Algunos han estado en esta red de instalaciones durante toda su vida, trasladados de una institución a otra, cada vez que alguien se vuelve demasiado curioso. David pensó en la feroz protección de Emma, en el terror de Tommy, en los niños de mirada vacía que había visto en la sala común de Riverside. Multiplicó esa imagen por 300. ¿Qué necesitan de mí? Su atención mediática ha sido invaluable. La presión pública está obligando a los políticos a actuar en lugar de esconderse tras retrasos burocráticos. Pero necesitamos sus recursos para algo más grande, dijo Ross, inclinándose con intensidad. Estamos planeando redadas coordinadas en las 12 instalaciones simultáneamente. Necesitamos alojamiento temporal, apoyo psicológico, atención médica y representación legal para cientos de niños traumatizados. Lo tienen. Lo que necesiten. Presupuesto ilimitado. La respuesta de David fue inmediata y absoluta. Hay más, añadió Cooper. Varias de estas instalaciones tienen conexiones con agencias de adopción internacionales, que sospechamos están involucradas en tráfico de personas. Esta investigación podría abarcar varios países y llevar años para desenmarañarse por completo. La agente Cooper estudió el rostro de David con atención. Está preparado para ese nivel de compromiso, porque una vez que empecemos, no hay marcha atrás. David pensó en Emma, enseñando a leer en secreto a los niños más pequeños, en el abrazo desesperado de Tommy, después de 4 días en confinamiento solitario, en los cientos de niños aún atrapados en infiernos similares en varios estados. Agente Cooper, hace 6 meses yo estaba listo para renunciar a la vida por completo. Estos niños me dieron una razón para luchar otra vez. No tiene que preguntarme si estoy comprometido. Lo que debe preocuparse es por mantenerse a mi ritmo. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Williams: sesión de emergencia necesaria. Tommy tuvo un avance. Está listo para contarnos sobre los otros niños, los que no salieron. La sala quedó en silencio cuando David compartió el mensaje. La agente Cooper y Ross intercambiaron miradas sombrías. Señor Mitchell, dijo Ross en voz baja. Creo que debe prepararse. Si Tommy tiene información sobre niños que no salieron, esta investigación acaba de convertirse en un posible caso de asesinato. Mientras David corría de regreso a su ático para consolar a 2 niños traumatizados que estaban a punto de convertirse en testigos clave en un caso criminal federal, se dio cuenta de que salvar a Emma y Tommy era solo el comienzo. Estaban a punto de exponer una red de maldad que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Pero por primera vez desde la muerte de Sarah, David Mitchell se sintió verdaderamente vivo, impulsado por una furia justa y un amor incondicional por 2 niños que merecían justicia y seguridad. La guerra se expandía, pero también su ejército de aliados. Y David nunca había perdido una guerra que importara tanto. El consultorio de la doctora Williams se sentía diferente cuando David llegó esa noche, más pesado de alguna manera, como si el peso de terribles secretos se hubiera instalado en los muebles mismos. Emma estaba sentada en una silla de rincón coloreando con trazos agresivos, mientras Tommy estaba acurrucado en el regazo de la doctora Williams, su pequeña voz apenas audible mientras hablaba en una grabadora digital. Tommy ha sido increíblemente valiente hoy, dijo en voz baja la doctora Williams, con un semblante habitualmente cálido ahora contenido. ¿Pero lo que compartió? David, llevo 15 años tratando a niños traumatizados y nunca he oído algo como esto.
Tommy levantó la vista con ojos que contenían un conocimiento que ningún niño de 5 años debería poseer. Señor David, le conté a la doctora Patricia sobre los niños que se llevaban en la noche, los que nunca regresaban. La sangre de David se heló. ¿Se los llevaban, campeón? La señora Walsh dijo que iban con familias especiales, susurró Tommy. Yo vi cuando pusieron a Lucy en una furgoneta sin ventanas. Ella estaba gritando por su mamá, pero su mamá estaba muerta igual que nuestra mamá y papá. La doctora Williams le entregó a David una libreta llena de notas. Según Tommy, los niños que causaban demasiados problemas o que no tenían familiares desaparecían durante los turnos nocturnos. El personal les decía a los demás que habían sido adoptados, pero Tommy notó que esos niños nunca recibían la preparación normal para la adopción: ropa nueva, fiestas de despedida, reuniones con familias. ¿Cuántos niños?, preguntó David con voz firme, aunque por dentro se sentía hecho pedazos. Tommy recuerda al menos 8 en el último año. Todos sin contacto familiar, sin defensores, sin nadie que hiciera preguntas. La compostura profesional de la doctora Williams se quebró ligeramente. David, estoy legalmente obligada a reportar sospechas de trata de personas, y con base en el testimonio de Tommy. Emma levantó la vista de su coloreado furioso. Se llevaron a los niños al lugar malo donde la gente lastima a los niños por dinero y toma fotos. Oí a la señora Walsh hablando por teléfono sobre mercancía y clientes especiales que pagan extra por inventario fresco. La habitación quedó en silencio salvo por el sonido del corazón de David golpeando en su pecho. Su hija de 7 años, porque eso era Emma. Ahora su hija acababa de describir una operación de tráfico infantil encubierta bajo un supuesto sistema estatal de bienestar. Emma, dijo él con cuidado, ¿alguna vez viste alguna de esas llamadas? ¿Escuchaste nombres o lugares? Emma asintió con gravedad. La señora Walsh tiene un teléfono rojo en el cajón de su escritorio. Solo lo usa de noche cuando la mayoría del personal se va. Habla de calidad del producto, horarios de envío y clientes premium en otros estados. El teléfono ya estaba en la mano de David, marcando a la agente Cooper antes de que conscientemente decidiera moverse. Agente Cooper, soy David Mitchell. Necesito al FBI en la oficina de la doctora Williams de inmediato. Tenemos testimonios sobre tráfico de menores y creo que Riverside Children's Home es una fachada para vender niños. Cuando la agente Cooper llegó 30 minutos después, con un equipo especializado en entrevistas a menores, el alcance de la investigación se disparó exponencialmente. El testimonio de Tommy, con Emma tomándole la mano para darle apoyo, dibujó un cuadro de tráfico infantil sistemático disfrazado de servicios de adopción. La gente de la noche venía por distintos niños, explicó Tommy al especialista del FBI con voz suave. No usaban la puerta principal, venían por el sótano donde está la sala de castigo. La señora Walsh llevaba a los niños allí y les decía que iban a conocer a su nueva familia, pero esas personas no eran agradables como las familias. Eran aterradoras y tenían cámaras. La mandíbula de la agente Cooper se tensó con furia profesional. Tommy está siendo increíblemente valiente. ¿Recuerdas algo sobre las personas que venían de noche? ¿Cómo eran o qué decían? Un hombre tenía un tatuaje de serpiente en el cuello. Le dijo a la señora Walsh que Lucy era mercancía perfecta porque era pequeña y había sido quebrada de manera incorrecta. La repetición clínica de un lenguaje tan horrendo en boca de un niño de 5 años hizo que todos en la sala se estremecieran. La señora Walsh le dio dinero y él le dio dinero a ella. Y luego se llevaron a Lucy en la furgoneta. La doctora Williams tuvo que salir para recomponerse. David reunió a los 2 niños en sus brazos, su voz cargada de un amor protector feroz. Emma, Tommy, escúchenme con mucha atención. Ustedes nunca jamás volverán a ese lugar. Están a salvo ahora y son mis hijos para siempre. ¿Lo entienden? Emma presionó su rostro contra su pecho. Vas a impedir que lastimen a otros niños como nos lastimaron a nosotros. ¿Sí? Dijo David con absoluta certeza. Vamos a detenerlos. Vamos a salvar a todos los niños que podamos encontrar. Y nos aseguraremos de que esas personas malas nunca lastimen a nadie más.
Mientras la agente Cooper coordinaba una respuesta federal de emergencia que involucraría a múltiples agencias de la ley en 6 estados, David se dio cuenta de que su guerra contra Riverside Children's Home se había convertido en algo mucho más grande e importante, una batalla contra una red de monstruos que compraban y vendían niños por lucro. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Emma y Tommy no solo habían sobrevivido a ese mal, habían reunido inteligencia que podía destruirlo por completo. Sus valientes e inteligentes hijos estaban a punto de ayudar a salvar a cientos de otros niños. La confrontación final con la directora Walsh sería mucho más devastadora de lo que ella podría imaginar. Las redadas federales coordinadas comenzaron exactamente a las 4:47 a.m., en 6 estados con equipos del FBI, irrumpiendo simultáneamente en 12 instalaciones conectadas a la red de tráfico. David observaba desde el centro de mando que se había establecido en su ático. Varias pantallas mostraban transmisiones en vivo de los lugares de las redadas, mientras Emma y Tommy dormían plácidamente en la habitación de invitados, finalmente seguros bajo protección federal las 24 horas. Riverside está asegurado. La voz de la agente Cooper crepitó a través del sistema de comunicaciones. Walsh está bajo custodia y encontramos el teléfono rojo que describió Emma, junto con registros financieros que hacen que el presupuesto del Pentágono parezca sencillo. En la pantalla principal, David vio cómo la directora Walsh era llevada esposada, el rostro torcido de rabia e incredulidad. Los niños estaban siendo evacuados del edificio, cada uno recibiendo atención médica inmediata y evaluación psicológica. Algunos estaban tan traumatizados que apenas podían hablar. Otros, como había sido Emma, mostraban una feroz protección hacia las víctimas más jóvenes. «Señor Mitchell», llamó el subdirector Ross desde el otro lado de la sala. «Necesitamos discutir la crisis inmediata. Tenemos 237 niños que necesitan alojamiento de emergencia, atención médica y terapia por trauma. El sistema estatal está completamente desbordado». David no dudó. «Estoy estableciendo la Fundación Sarah Mitchell para la protección infantil con efecto inmediato. Nos encargaremos de la vivienda, la atención médica, el apoyo psicológico y la defensa legal de cada niño que rescatamos. El presupuesto es ilimitado». Atunu, su asistente María Santos, levantó la vista de su portátil donde había estado coordinando con contratistas y expertos en bienestar infantil de todo el país. «David, tengo 3 hoteles dispuestos a proporcionar alojamiento seguro y familiar. El Hospital St. Mary's está preparando una unidad especializada en trauma y la doctora Williams ha reunido un equipo de 40 psicólogos infantiles que pueden estar aquí mañana por la mañana». Rebeca Torres, a quien se le había concedido acceso exclusivo para documentar las redadas, se acercó a David con su equipo de cámaras. «David, las imágenes que estamos obteniendo de estas instalaciones van a cambiar para siempre las leyes de protección infantil. Pero necesito preguntarte, ¿cómo están Emma y Tommy al estar en el centro de algo tan enorme?» David miró hacia el dormitorio donde dormían sus hijos. «Son increíblemente resilientes, pero aún están procesando su propio trauma. Emma sigue preguntando si puede ayudar a consolar a los otros niños rescatados, porque sabe lo aterrador que es estar solo. Tommy dibuja imágenes de todos los niños que recuerda de Riverside y pregunta si ahora están a salvo». «¿Y tú?», preguntó Rebeca. «¿Cómo manejas convertirte en padre en medio de una investigación federal?». Por primera vez en horas, David sonrió de verdad. «Hace 6 meses pensé que mi vida había terminado. Ahora tengo 2 hijos increíbles que me han enseñado que el amor y la familia no tienen que ver con la biología. Se trata de elegir protegernos unos a otros, pase lo que pase. Emma y Tommy me eligieron tanto como yo los elegí a ellos». La doctora Williams salió de una videollamada con coordinadores federales de servicios a víctimas. «David, estamos viendo patrones en todos los niños rescatados que confirman el testimonio de Tommy: condicionamiento psicológico sistemático, trauma deliberado para volver a los niños dóciles y evidencia de preparación para el tráfico hacia clientes en múltiples países». La voz de la agente Cooper llegó de nuevo por el sistema de comunicaciones.
Tenemos identificaciones positivas de 12 de los niños desaparecidos que Tommy recordaba. Están vivos, están a salvo y se están reuniendo con sus familiares sobrevivientes cuando es posible. Lucy, la niña que Tommy mencionó específicamente, está bajo custodia protectora y pregunta por el niño que recordó su nombre. David sintió lágrimas que no sabía que contenía. ¿Podemos organizar para que Tommy hable con ella? Creo que ambos necesitan saber que sobrevivieron. Ya lo estamos coordinando, respondió Cooper. Pero David, hay algo más. Encontramos la lista de clientes de Walsh. Su voz se volvió sombría. Esta red estaba suministrando niños a compradores en 17 países. Estamos hablando de posibles operaciones de rescate desde Asia hasta Europa y Sudamérica. La magnitud era asombrosa, pero David sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah, una claridad de propósito absoluta. Agente Cooper tiene recursos ilimitados de Mitchell Technologies y de la Fundación Sarah Mitchell. Lo que haga falta el tiempo que sea necesario, vamos a encontrar a cada niño y traerlo a casa. Emma apareció en la puerta frotándose los ojos somnolientos. Señor David, escuché voces. Los otros niños están bien. David la tomó en brazos. Sí, cariño. Gracias a que tú y Tommy fueron tan valientes. Encontramos a muchos niños que necesitaban ayuda igual que ustedes. ¿Podemos ayudarlos a que vuelvan a sentirse seguros como la doctora Patricia nos ayudó a nosotros? Eso es exactamente lo que vamos a hacer, prometió David, abrazando a su hija mientras coordinaba una operación de rescate global. Vamos a ayudar a cada uno de ellos a encontrar su camino a casa. Cuando amaneció sobre Chicago, pintando el cielo con tonos de esperanza y nuevos comienzos, David se dio cuenta de que el día siguiente traería la confrontación final con la directora Walsh, la mujer que había construido un imperio de sufrimiento que el valor de Emma y Tommy finalmente había derribado. Pero esa noche, él era simplemente un padre abrazando a su hija mientras trabajaban juntos para salvar a otros. Y eso le pareció el trabajo más importante que jamás había tenido. 6 meses después, David estaba en el despacho de la jueza Patricia Hamilton, observando a Emma juguetear con el cuello de su vestido nuevo, mientras Tommy practicaba escribir su nuevo nombre, Tommy Mitchell, con la cuidadosa caligrafía de un niño de 5 años. La audiencia de adopción estaba programada para comenzar en 10 minutos, para hacer oficial lo que ya era verdad en sus corazones desde aquel día lluvioso en que una niña desesperada le pidió a un desconocido que fingiera abrazarla. Señor Mitchell, dijo la jueza Hamilton con calidez, revisando el extenso expediente frente a ella. En 30 años en el estrado nunca he visto un caso de adopción como este. Emma y Tommy, ¿entienden lo que sucede hoy? Emma se irguió con la compostura que había desarrollado tras meses de terapia y sanación. Sí, su señoría. Hoy usted va a hacer oficial que el señor David es nuestro papá para siempre, y que seremos la familia Mitchell de verdad. Tommy levantó la vista de su cuidadosa escritura. Y nadie podrá separarnos otra vez, ¿verdad? Ni siquiera si tengo pesadillas, o Emma hace demasiadas preguntas. Los ojos de la jueza Hamilton se suavizaron. Exactamente, Tommy. Hoy se convierten en una familia para siempre, y nadie puede cambiar eso. La sala del tribunal estaba llena de una colección poco común de testigos, la agente Cooper y el equipo del FBI que se habían vuelto amigos de la familia. La doctora Williams, quien los había guiado a los 3 durante meses de sanación. Rebecca Torres, cuya cobertura galardonada con el premio Pulitzer había impulsado una reforma nacional de protección infantil. Y decenas de niños y familias rescatadas gracias al valor de Emma y Tommy. Pero la mirada de David se dirigió a la última fila donde la directora Margaret Walsh se sentaba esposada entre 2 alguaciles federales. Enfrentaba cadena perpetua por su papel en la red de tráfico, pero David había solicitado su presencia por razones que iban más allá de los procedimientos legales. ¿Margaret Walsh? La jueza Hamilton se dirigió a la acusada. Ha solicitado hacer una declaración antes de que se finalice esta adopción. El tribunal la escuchará, pero le advierto que cualquier intento de interrumpir estos procedimientos resultará en su retiro inmediato.
Walsh se puso de pie lentamente, el rostro demacrado tras meses bajo custodia federal. Cuando habló, su voz carecía de toda autoridad. Necesito que estos niños sepan algo. Miró directamente a Emma y Tommy, los ojos llenos de lágrimas. Me convencí de que los estaba preparando para el mundo real, que hacerlos fuertes significaba romperlos primero. Pero al ver la investigación, al ver lo que han logrado, al ver a los cientos de niños que han salvado, su voz se quebró por completo. Ustedes nunca estuvieron rotos. Fueron los niños más fuertes que conocí. Y yo estaba demasiado dañada por mi propia infancia para reconocer la fortaleza cuando la vi. Emma se levantó de su silla, caminó por la sala y se detuvo justo frente a Walsh. Toda la sala contuvo el aliento mientras esta niña de 7 años se enfrentaba a la mujer que la había atormentado durante 2 años. «Señora Walsh», dijo Emma en voz baja, «la perdono. No porque lo merezca, sino porque cargar con odio te hace más pequeña, y yo voy a estar demasiado ocupada siendo feliz para ser pequeña nunca más». El silencio que siguió fue profundo y sanador. Walsh se dejó caer en su silla sollozando, con lo que parecía un remordimiento genuino por primera vez en su vida adulta. La jueza Hamilton se enjugó las lágrimas antes de continuar. «Emma Chen y Tommy Chen, por el poder que me confiere el estado de Illinois, los declaro legalmente adoptados por David Mitchell. Sus nombres ahora son Emma Mitchell y Tommy Mitchell, y son para siempre miembros de la familia Mitchell». La sala estalló en aplausos y lágrimas. David se arrodilló mientras ambos niños se lanzaban a sus brazos abrazándolos, como si pudiera absorber todo su dolor y reemplazarlo con puro amor. «Ahora sí somos una familia», susurró Tommy maravillado. «Siempre fuimos una familia», respondió David con la voz cargada de emoción. «Los papeles solo lo hacen oficial». Más tarde esa noche, mientras celebraban en su nuevo hogar una amplia casa en Lincoln Park, con un jardín para jugar y habitaciones para todos los niños rescatados que los visitaban con regularidad, Emma encontró a David en su estudio mirando una fotografía sobre su escritorio. «¿Es esa mamá Sara?», preguntó en voz baja. David asintió levantándola para sentarla en su regazo. «Sí, cariño. Creo que ella los habría amado mucho a ti y a Tommy. ¿Crees que está triste porque ahora ustedes son mis hijos en lugar de los suyos?». David consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Emma, creo que mamá Sara te envió a mí ese día cuando necesitabas ayuda. Creo que sabía que yo necesitaba aprender a amar de nuevo y que tú y Tommy necesitaban a alguien que luchara por ustedes. Creo que nos está mirando a los tres y sonriendo». Emma observó pensativa la fotografía de Sara. Ella parece amable como el tipo de mamá que querría que su esposo salvara a niños que necesitaban ser salvados. Exactamente ese era el tipo de persona que era ella. Tommy apareció en la puerta arrastrando su manta favorita. «Papi David, ¿nos leerás el cuento de la familia que se salva mutuamente?», preguntó Tommy. Se había convertido en su ritual nocturno. Era un relato que David había escrito sobre un hombre de negocios que creía no tener ya nada por lo cual vivir, hasta que 2 valientes niños le mostraban que el amor se multiplica cuando se entrega. Mientras se acomodaban en el rincón de lectura que David había construido en la sala familiar, rodeados por el suave resplandor de las lámparas y la seguridad del hogar, él reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel lluvioso día de octubre. La Fundación Sarah Mitchell había rescatado a más de 800 niños en todo el mundo, reformado las leyes de protección infantil en 12 estados y brindado servicios de sanación a miles de familias. Emma había iniciado un grupo de apoyo para niños rescatados, enseñándoles el valor que ella misma aprendió al proteger a Tommy. Tommy, por su parte, había empezado a hablar en conferencias compartiendo con inocente sabiduría la perspectiva de los niños vulnerables. Pero la transformación más grande había sido la de David. El hombre vacío y doliente que deambulaba por las calles de Chicago buscando una razón para seguir viviendo, se había convertido en padre defensor y guerrero por la justicia. Todo porque una niña de 7 años le había pedido que fingiera abrazarla.
Papi, dijo Emma cuando terminó el cuento. ¿Crees que haya otros niños allá afuera que necesiten familias como nosotros? Te necesitábamos a ti. Claro que sí, cariño. ¿Por qué lo preguntas, Emma y Tommy? Intercambiaron una mirada que David ya conocía. Significaba que estaban planeando algo maravilloso y probablemente costoso. Bueno, dijo Emma con cuidado Tommy. Y yo pensábamos que esta casa es bastante grande y conocemos a muchos niños que necesitan un hogar y ahora somos bastante buenos siendo hermanos mayores. David miró a sus hijos extraordinarios sobrevivientes, convertidos en sanadores víctimas que se habían vuelto héroes niños quebrados que le habían enseñado a volver a ser completo. ¿Están sugiriendo que ampliemos la familia Mitchell solo si tú quieres?, dijo Tommy rápidamente. Sabemos que ya somos bastante trabajo. David los abrazó a ambos abrumado por su capacidad de amar, después de todo lo que habían soportado. Emma Mitchell y Tommy Mitchell nunca serán demasiado trabajo. Son los mayores regalos que he recibido. Y si quieren compartir nuestra familia con otros niños que necesiten amor, eso es exactamente lo que haremos. Mientras los truenos retumbaban afuera de su cálido y seguro hogar, David recordó otra noche tormentosa en la que un abrazo desesperado cambió 3 vidas para siempre. Ahora rodeado de las risas de sus hijos y planeando abrir su corazón a más niños que necesitaran una familia, comprendió que el amor no es algo que se agota cuando se da. El amor es algo que crece más fuerte cada vez que decides compartirlo. Y la familia Mitchell apenas estaba comenzando.